Tengan una linda y maravillosa tarde. Mi nombre es Eliseo Muñoz Mena. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Tempo Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión, en esta cápsula número 2, hablaremos acerca del reconocimiento constitucional y convencional de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección. En ese sentido, nos remitiremos en un primer momento al contenido literal del artículo primero, en su párrafo primero, que a la letra dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que la propia Constitución establece. De esta disposición normativa, de este contenido del párrafo primero del artículo primero, podemos deducir que existen dos postulados. Estos dos postulados son, por una parte, el reconocimiento constitucional y convencional de los derechos humanos, y por otra parte, la posibilidad de que exista una restricción y suspensión a los derechos humanos. Nos ocuparemos, pues, como lo he mencionado, del reconocimiento constitucional y convencional de los derechos humanos y sus garantías. Es decir, nos ocuparemos única y exclusivamente del primer postulado. En ese sentido, es importante mencionar que de este primer postulado, que refiere que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte, así como de las garantías para su protección, de este primer postulado podemos advertir tres principales aspectos que son de los cuales, en los cuales voy a puntualizar. El primer aspecto se refiere a quienes son titulares de los derechos humanos. El segundo aspecto se refiere al reconocimiento de los derechos humanos y el tercer aspecto se refiere a la fuente de los derechos humanos y de las garantías para su protección. Bien, el primer aspecto, el que se refiere con la titularidad de los derechos humanos, como bien se desprende de este párrafo primero, el reconocimiento de los derechos humanos se genera a favor de las personas. Y cuando la Constitución habla de personas, se refiere indudablemente a las personas humanas. Ya no se refiere a los individuos, ya no se refiere en estricto sentido a los hombres o al hombre, se refiere a las personas humanas. Pues bien, ¿qué debemos entender por persona humana? Al respecto, me voy a permitir generar el concepto que de persona humana ha construido el jurista Pelayo García Sierra en su diccionario filosófico, y al respecto establece que hablar de persona humana, que el concepto de persona humana se opone a cosa y animal, es opuesto. Persona humana es opuesto a cosa y es opuesto al concepto de animal. Se aproxima al término hombre. Persona humana añade algo no solo a persona, sino también a humano. El hombre recibe una determinación importante cuando se le considera como persona, así como la persona recibe una determinación no menos importante cuando se le considera como humana. Por tanto, dice Pelayo García, no es lo mismo hombre que persona, como tampoco es lo mismo hombre que ciudadano. Hombre es un término más genérico o indeterminado que linda con el mundo zoológico. Decimos, por ejemplo, hombres de las cavernas, pero sería ridículo decir persona de las cavernas. Persona es un término más específico que tiene que ver con el mundo civilizado, o si se prefiere, con la constelación de los valores morales, éticos o jurídicos propios de este mundo. Es decir, el concepto de persona humana
es un concepto propio, es un concepto más cercano a la concepción o a la categoría de los derechos humanos. Ahora bien, además de la persona humana o además de las personas como titulares de los derechos humanos, también tradicionalmente en nuestro sistema jurídico mexicano, por ejemplo, se reconoce a lo que conocemos como personas morales, también denominadas personas jurídicas. Y en este sentido, es importante que mencionemos si queda o no la duda de si las personas jurídicas o si las personas morales son titulares de derechos humanos o si son titulares de garantías. Es una afirmación que podríamos decir que no se encuentra estrictamente definida, no obstante existen algunos criterios, algunas tesis aisladas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al menos a mi consideración, las personas morales o las personas jurídicas más propiamente, por supuesto que sí pueden ser consideradas como titulares de derechos humanos. Pues bien, ¿qué podemos entender o quiénes son las personas jurídicas? Pues hablar de persona jurídica no es otra cosa que hablar de la organización de personas o bienes a las que el derecho les reconoce determinada capacidad unitaria para ser sujeto de derechos y obligaciones. La legislación civil hace referencia a la federación, a los estados, a los municipios, las asociaciones civiles, las sociedades mercantiles, con esa categoría de personas jurídicas. Ahora bien, además de las personas jurídicas o personas morales, habría que considerar también que en la actualidad, al menos en el plano internacional y en nuestro derecho interno, se han gestado concepciones como la de persona no humana para referirnos a determinada categoría de animales e incluso en otros países se está haciendo extensiva esta categoría jurídica de persona no humana para incluir tanto a animales como a ríos, a bosques. De tal manera que esta categoría jurídica de persona no humana se le reconozcan determinadas categorías de derechos para su protección, es decir, para proteger animales y para proteger a la propia naturaleza. Habría que considerar si dentro de este reconocimiento de derechos y en la construcción de esta categoría de persona no humana, cabría el reconocimiento de derechos humanos. Y también recordar que existen entes con inteligencia artificial, como son los robots, que también ya en la Unión Europea se le están reconociendo determinadas categorías de derechos, habría que ver si en algún momento van a encuadrar en esta concepción de los derechos humanos. Pues bien, no obstante hago estas reflexiones, sí es importante puntualizar que en nuestro derecho mexicano únicamente se reconocen como titulares de derechos humanos a las personas humanas y a las personas jurídicas o personas morales. Nos pasamos al siguiente aspecto a estudiar y es el que se refiere al reconocimiento de los derechos humanos. ¿Por qué hablamos de un reconocimiento de los derechos humanos y abandonamos el otorgamiento de garantías individuales, por ejemplo, antes de la reforma constitucional? Por supuesto que la palabra reconocimiento amplía a favor de las personas en el sentido de establecer o se parte del supuesto de que la existencia de los derechos humanos se justifica como parte inherente de las personas, es decir, los seres humanos y su dignidad constituyen la génesis más sólida de los derechos humanos. En tal sentido, hablar del reconocimiento de los derechos humanos implica que el Estado mexicano debe asumir como postura el origen primigenio y no derivado de los derechos humanos. Es decir, que la génesis de los derechos humanos son las personas mismas, los seres humanos. No el Estado es quien genera u otorga los derechos humanos. Por ende, entonces, afirmamos a manera de conclusión que el Estado ya no es fuente de los derechos humanos, el Estado no es quien los otorga. Por tanto, ya para concluir ese apartado,
podemos afirmar que los derechos humanos son anteriores a la existencia del Estado mismo, pues, y son considerados como derechos prepositivos. El siguiente aspecto a analizar es el que se refiere a la fuente de los derechos humanos y sus garantías, es decir, en qué documentos se encuentran plasmados los derechos humanos. Y en este sentido, el artículo primero, párrafo primero, refiere que los derechos humanos se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Quiero puntualizar aquí que coloca en la redacción del artículo primero, se coloca a la Constitución y a los tratados internacionales en un plano de horizontalidad, ¿no? Ahora bien, es importante remitirnos al contenido del artículo 133 constitucional para hacer el análisis relacionado con la fuente en materia de derechos humanos. Y recordemos que el artículo 133 constitucional, palabras más, palabras menos, establece que es la Constitución Política Mexicana, las leyes del Congreso de la Unión que emanen del texto constitucional, así como los tratados internacionales celebrados de conformidad con la Constitución, constituyen lo que se conoce como ley suprema en nuestro sistema jurídico mexicano. Este artículo 133 constitucional nos genera tres categorías jurídicas de trascendencia para el derecho constitucional y para la teoría de la Constitución, que son el concepto de supremacía constitucional, que establece que la Constitución es el ordenamiento supremo en nuestro sistema jurídico mexicano, el concepto de primacía constitucional, para referirnos que la génesis de nuestro sistema jurídico mexicano es la Constitución Política Mexicana, y finalmente la categoría de ley suprema, que el propio 133 constitucional nos dice que la Constitución, las leyes que emanan de la Constitución y los tratados internacionales celebrados de conformidad con la misma van a tener la categoría de ley suprema en nuestro país. Lo cierto es que a partir del contenido del artículo primero, párrafo primero constitucional, que establece que los derechos humanos se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, a la par, de cierta manera, riñe o se contrapone con esa concepción jerárquica que establece el artículo 133 constitucional, incluso al establecer que los tratados internacionales se encuentran en un plano inferior al texto constitucional. Pues bien, entonces a través de esta reforma constitucional lo que se establece es una especie de reivindicación de los tratados internacionales que contengan derechos humanos, de tal manera entonces que todas aquellas disposiciones que provengan de los tratados internacionales ya se encuentran actualmente incorporadas a nuestro texto constitucional como fuente en materia de los derechos humanos. Y en ese sentido es importante también mencionar que este concepto de ley suprema podríamos decir que está cediendo su contenido y su fuerza respecto del actual concepto de bloque de constitucionalidad. Y en ese sentido es importante establecer que el concepto de bloque de constitucionalidad, que es decir, que es al que digamos, es el que ha transformado esta concepción de ley suprema, se refiere, es decir, el concepto de bloque de constitucionalidad se refiere a una categoría jurídica o concepto del derecho constitucional comparado que se refiere a qué cosa, al conjunto de normas que tienen jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico de cada país. Esto es, las normas constitucionales ya no son solo aquellas que aparecen expresa y directamente en nuestro texto constitucional, sino también se van a considerar como normas y disposiciones constitucionales aquellos principios, aquellos valores, aquellas disposiciones que, si bien es cierto, no figuran en nuestro texto constitucional, es la propia Constitución quien nos remite a ellas. Y en ese sentido, la Constitución es muy clara al establecer que gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Dicho de otra manera, aunque nuestro texto constitucional
no se encuentren expresamente determinados tratados internacionales, por supuesto que gozamos de los derechos humanos establecidos en esos tratados o pactos internacionales. Y no solo de esos tratados internacionales, sino también de todo aquel producto jurídico de esos tratados internacionales. Y en ese sentido, a manera de ya ir concluyendo, establecemos pues que la fuente en materia de los derechos humanos es entonces, en primer lugar, nuestro texto constitucional. Y en ese sentido, tendremos que remitirnos a los primeros 38 artículos, es decir, toda la parte dogmática de nuestro texto constitucional, donde se reconocen derechos humanos y garantías. También constituyen una fuente la jurisprudencia y los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales competentes para ello. También, por supuesto, que constituyen una fuente en nuestro sistema jurídico mexicano las leyes generales, las leyes nacionales y las leyes federales que emanan de nuestro texto constitucional. Y finalmente, las disposiciones que emanan de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y en ese sentido, recordemos que nuestro país pertenece al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Y en ese sentido, si hablamos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, entonces nosotros gozamos de los derechos humanos que están establecidos en los pactos, en los convenios, en las declaraciones de derechos humanos del Sistema Universal de los Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención de los Derechos del Niño, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo. Pero además de todo ese cuerpo normativo, también constituyen fuente en materia de derechos humanos para nuestro país, para nosotros como personas, las observaciones generales de los comités de derechos humanos de la ONU, las recomendaciones generales de estos comités y de los órganos de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, las recomendaciones particulares, las resoluciones que se emiten en los casos. Todo este cúmulo de disposiciones, de resoluciones, de observaciones, de tratados, constituyen una fuente en materia de derechos humanos actualmente. Y en lo que hace al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en el mismo tenor, todos los pactos, todos los convenios, todas las declaraciones y convenciones del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos constituyen una fuente en materia de derechos humanos. Por supuesto también las recomendaciones, las observaciones generales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y por supuesto también las sentencias y la jurisprudencia de los casos de los que conoce la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y también de las opiniones de las opiniones consultivas que emite la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pues bien, vemos entonces cómo hemos abordado la titularidad de los derechos humanos para referirnos a las personas humanas y a las personas jurídicas. Hemos hablado ya del reconocimiento de los derechos humanos para establecer que la génesis de los derechos humanos son las personas humanas en sí, y ya no el Estado es el dador, el creador, el generador de los derechos humanos. Y finalmente, que nuestra fuente en materia de derechos humanos son la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en ese sentido tener en consideración todo aquel cuerpo normativo y todo el producto jurídico del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano en materia de derechos humanos. Pues bien, les agradezco la atención que se sirvan a dar a la presente cápsula. Nos vemos en la siguiente cápsula jurídica. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias.